Muy buena tarde a todos los que están uniendo a la sesión. Estamos a punto de iniciar. Vamos a iniciar ahorita en 4 o 5 minutitos. Nada más esperando a los demás usuarios que se conecten. Estamos a punto de iniciar la sesión. Antes de iniciar la sesión, comentarles que si sufren alguna desconexión de internet, lo más probable es que vean su pantalla congelada. Basta con que actualicen nuevamente la página o en la parte superior aparece un botón que dice reconectar, ¿sale? Si su equipo de cómputo sufre alguna desconexión, no se va a trabar la sesión, sino que se va a detener para conectar nuevamente. Hay que dar clic en la parte superior en el botón que dice reconectar. Muy buena tarde para todos los que están uniendo a la sesión. Por aquí nos saludan desde Oaxaca. Saludos. Si nos pueden indicar desde dónde nos ven. Saludos hasta Veracruz. Por aquí Luis Fernando nos visita desde Veracruz. Mario Gilberto de aquí de Guadalajara. Claudia de Zapopan. Karina de Oaxaca. José Marco de Guadalajara. Héctor Jaime de Monterrey. Carolina de Mérida. Itzel desde Tlaxcala. Omar de Ciudad de México. De Iguala Guerrero, Saraí. De Guadalajara. Bernardo de Ciudad de México. Gilberto de aquí de Colima, de aquí cerca. Salvador de Ciudad de México. Roberto, Estado de México. Jalapa, pues estamos gran parte de Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco. Estado de México, Veracruz. De Hidalgo, Javier. Elizabeth de Aguascalientes. Para todos los que están uniendo a la sesión, nuevamente comentarles si su equipo de cómputo sufre alguna desconexión de internet. A diferencia de algunas otras plataformas, en esta aplicación no se va a trabar la sesión, sino que se va a detener. Una vez que se detenga, si se sufre alguna desconexión, en la parte superior de la pantalla aparece un botón que dice reconectar. Hay que presionarlo para iniciar nuevamente la sesión. O en su caso aparecerá un botón de play que dice Start the Broadcast. Y al presionar ese botón se reconecta nuevamente a la sesión, ¿sale? Entonces, estar atentos en el botón de reconectar si sufre alguna desconexión de internet. Por aquí Rosalba nos saluda desde Querétaro. Vamos a esperar nada más 3 minutos para que se conecten los demás usuarios y iniciamos la sesión. Rosalba de Querétaro, Alejandra de Yucatán, desde Cancún también nos visitan Lucero, Alma de Ciudad de México, Fabiola de Naucalpan, Estado de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están uniendo a la sesión. Estamos a punto de iniciar. En unos minutos iniciamos la sesión.
Nos saludan desde aquí, desde Jalostotitlán, Jalisco, Mauro Aguirre, Patricia desde Tijuana, Blanca desde Zacatecas, Luis Alfredo desde Guadalajara. Saludos a todos ustedes. Para todos los que están uniendo, aún no iniciamos la sesión, estamos a punto de iniciar. Comentarles nuevamente, si sufre alguna desconexión de internet su equipo de cómputo, bastará con presionar el botón que aparece en la parte superior que dice reconectar, aparece el botón en rojo. ¿Por qué? Porque si sufre alguna desconexión su equipo, van a ver que se va a congelar la imagen, ¿sale? Entonces presionar el botón reconectar o cargar nuevamente el link o presionar el botón de play que dice Start the Broadcast. Bien, pues ya en un minuto iniciamos. Tengo yo aquí las 4:07. Estamos ya a punto de iniciar la sesión. Ya iniciamos en un minuto. Comentarles nuevamente, si su equipo de cómputo sufre alguna desconexión, presionar el botón que aparece en la parte superior que dice Start the Broadcast o también el que dice Reconectar. Si se traba la pantalla, a diferencia de algunas otras plataformas, si tienes alguna desconexión, vas a ver que se traba la pantalla. Nada más dar clic en Reconectar. Muy buenas tardes para todos ustedes. El día de hoy nos va a acompañar la contadora Nancy Edith Galván Nava, quien tiene ya pues una gran experiencia en asesoría fiscal con más de 200 empresas en giros aeronáuticos de alimentos, de servicio automotriz, de comercializadoras. Es integrante de comisiones de prevención de lavado de dinero fiscal y de seguridad social, de normas de información financiera en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro y es egresada de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Reforma Ciudad de México y certificada en fiscal por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Mi nombre es Carlos Rosales, de la empresa Cermex Consultores. Nosotros somos distribuidor máster de la línea Compaqui y pues como parte de los beneficios que otorgamos son estos seminarios gratuitos para todos ustedes con expertos en la materia. Por aquí nos acompaña la contadora Nancy. Buenas tardes, Nancy. Hola, muy buenas tardes, licenciado Carlos. Pues ya aquí listos para platicar de este tema tan interesante. Pues ya listos el tema, esquemas reportables. Esquemas reportables, se me fue por aquí el nombre. Igual antes de iniciar, porque veo que se están conectando más personas nuevamente. Si sufren alguna desconexión, en la parte superior de la pantalla aparece el botón que dice reconectar, ¿sale? Porque va a aparecer aparentemente que se traba la pantalla, pero no, damos clic en reconectar y se vuelven a unir a la sesión. Pues vamos a iniciar. Mi nombre es Carlos Rosales, los dejo con la contadora Nancy para ver los esquemas reportables y preguntaban por aquí en la sesión, el material se los vamos a pasar, el día de mañana les vamos a hacer llegar un correo electrónico en los correos en los que ustedes se registraron con el material. También informarles que la presentación está siendo grabada, va a estar disponible nada más 3 días a partir del día de mañana, contando el día de mañana estará disponible 3 días, les vamos a pasar la liga para si alguien quiere volver a retomar o volver a ver la sesión, pues lo va a poder realizar, ¿sale? Entonces, mañana les mandamos la presentación, les mandamos la grabación y los dejo con la licenciada Nancy Edith Galván. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Pues aquí veo que están conectados desde, pues,
casi toda la República, ¿verdad? Veo aquí parte de Veracruz, de Oaxaca, y pues bueno, les voy a compartir por aquí mi pantalla. Un segundito. No sé si pueden ver mi pantalla, licenciado. Sí, se puede ver. Ya, ahí Ahí estamos está. viendo ya la presentación. Ajá. Perfecto. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema porque pues realmente tenemos 2 horas, entonces vamos a ver los 6 artículos del Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver de qué se trata, porque ahorita en medio de la pandemia, pues hemos estado como que revisando mil y un detalles de qué va a pasar con nuestra información. Y uno de esos temas importantes, pues justamente son los esquemas reportables, que para el 2021 ya tenemos que estar reportando respecto del ejercicio 2020. Ahorita vamos a ver en dónde viene esto y vamos a comenzar. ¿De dónde viene esta situación de la revelación de esquemas reportables? Hay 15 acciones del proyecto BEPS. ¿Qué es el proyecto BEPS? BEPS, por sus siglas en inglés, que significan Base Erosion Profit Shifting. Esto es ir contra la erosión y el traslado de las utilidades, ¿sí? O sea, muchas otras jurisdicciones entre sí se traspasan utilidades y la autoridad, o sea, no nada más esto es en México, la OCDE y nosotros formamos dentro del G20 parte de esos países que lo forman. Entonces dijeron, México tiene una recaudación por debajo de muchos países de América Latina. Entonces hace una recomendación la OCDE y le dice a México, México tienes que hacer mayor recaudación. Ante esta situación, que justamente de eso proviene el ya el paquete económico que se hizo el año pasado de nuestras reformas, nos sugiere, ¿verdad?, la OCDE, que se apliquen muchos de estos proyectos del BEPS, de estas acciones, son 15 acciones. Ahorita nada más nos vamos a enfocar en la acción 12 del proyecto BEPS. Esta acción 12 lo que quiere básicamente es que ya no exista la elusión fiscal. Se va totalmente, así como contra la evasión, que es tan duro con los CEDOS, con los CEFOS, aquellos que deducen operaciones simuladas o que facturan operaciones simuladas, también están con este proyecto de la acción 12. Dice, vamos a ver qué es lo que los contribuyentes están haciendo para disminuir los impuestos. Básicamente es eso. Quieren que en vez de hacer ellos auditorías, porque años y años con las auditorías y no ha funcionado, o muchas situaciones en las que casos específicos llega a ganar el contribuyente a la autoridad, la autoridad como tal dice, bueno, es que pues el contribuyente termina ganándome muchos juicios, ¿verdad? Porque pues en la ley no es claro, o como el principio de derecho, bueno, hay varios principios de derechos en donde pues nosotros podemos decir, bueno, lo que no está prohibido, uno de ellos es lo que no está prohibido, está permitido, ¿no? ¿Sabes que no viene en la ley? O la ley trae una laguna. Entonces, pues ante toda esta situación, la autoridad, bueno, nosotros como contribuyentes hemos dicho, bueno, ¿sabes qué? Voy a aplicar esta situación porque me va a beneficiar fiscalmente. Entonces, la autoridad ya está cansada de auditorías, no han sido de gran resultado. Y esto no solo en México, esto es alrededor del mundo. Ante esta recomendación que hace la OCDE y en el reporte final de la acción 12 del proyecto BEPS, nos dicen, sabemos que hay información, que falta información, ¿verdad?, que está incompleta, no sabemos en dónde estamos fallando en la ley para que quitar todos esos beneficios y no permitir que el contribuyente vaya más allá. Entonces, a lo que nosotros le llamamos, ¿no?, planeación fiscal, que, bueno, a la autoridad obviamente no le gusta este concepto, que muchas veces esta estrategia fiscal o esta planeación fiscal
es agresiva. Es agresiva y la autoridad, no nada más a la mexicana, sino alrededor del mundo, pues tiene una situación en donde hay un acceso, ¿verdad? Permite con este proyecto de poder acceder a una información más rápida y le llaman ellos al riesgo fiscal. O sea, para ellos es un riesgo fiscal porque obviamente entre nosotros más beneficios fiscales nos apliquemos, obviamente ellos pues tienen menos recaudación. Es algo que a ellos les preocupa mucho alrededor del mundo. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es recaudar más, incrementar, ellos dicen, la transparencia de la administración fiscal, tener información oportuna, evitar totalmente cualquier elusión, planeación, estrategia agresiva, abusiva y además identificar al usuario y al promotor. ¿Quién está dando estas asesorías? Y dice, y están específicamente diseñados para detectar los esquemas que explotan las vulnerabilidades del sistema fiscal. Básicamente es lo que hemos estado comentando, ¿no? Ver dónde tienen ellos esa laguna para que ellos puedan, pues, eliminarla. Por lo anterior, pues bueno, la OCDE, como les menciono, emite recomendaciones a los países, ya nos la hizo a nosotros, a México, y el año pasado estuvo este tema de esquemas reportables en constante modificación. Como bien sabemos, primero pasa por Cámara de Diputados, hacen su análisis. Yo le llamé un BEPS a la mexicana en su momento, este BEPS, porque a esta acción 12, porque sí era algo que habían traído del extranjero, pero ya le habían puesto su composición mexicana aquí nuestros legisladores. Afortunadamente quitaron muchas cosas, porque ahorita lo que vamos a ver qué es lo que dejaron, qué es lo que necesitamos hacer. Y dentro de estas recomendaciones que nos hace la OCDE, nos pide que, bueno, a la autoridad fiscal, pide que con eso va a haber más efectividad de poder tener información, ¿sí? Esto, como les digo, no es, para nosotros como México es nuevo, para el mundo y muchos otros países que ya se aplica, ya tiene muchos años. Algunos países, ejemplos, son Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica y entre otros muchos. Estos son solo unos ejemplos. ¿Por qué los menciono? ¿Por qué esta introducción? Porque es importante conocer de dónde deriva o para qué quieren que revelemos información, hacia dónde va. Muchas veces de eso, de esta situación, de estas premisas, deriva toda la información pues, que tenemos o el por qué la tenemos que entregar. Voy a comenzar platicándoles rápidamente de tres lugares. En este caso, el primero es Reino Unido, en donde ya existe este esquema, donde ya hacen sus esquemas, reportan la información fiscal. Yo quiero hacer una reflexión, porque bueno, sé que es un poquito así a través de la plataforma, pues no podemos estar interactuando, ¿verdad? Pero no puedo hacer preguntas, pero lo que sí es la reflexión, ¿cuántos clientes tienes? ¿Cuántas asesorías estás generando al día? Más adelante vamos a ver qué es una asesoría fiscal, qué es un esquema reportable, pero ahorita, de acuerdo a lo que, digamos, comúnmente solemos decir, ¿sabes qué? Es que voy a dar una asesoría. ¿Qué tantas asesorías al día das? ¿Con cuántos clientes? Nada más imaginemos eso y por eso les digo, se los dejo como reflexión, porque en Reino Unido hablan de un régimen de declaración de estructuras de elusión fiscal. A ese régimen le llaman DOTAS. DOTAS, bueno, son por sus siglas en inglés, que es Disclosure of Tax Avoidance Scheme.
Este régimen de declaración de estructuras de elusión fiscal fue justamente para revisar en dónde estaban incurriendo en pérdidas de recaudación. Yo les preguntaba hace rato cuántas asesorías das, porque fíjate, Reino Unido, de las 2.366 estructuras de elusión, o sea, yo me pongo a pensar, 2.366, pues ¿cuántos asesores fiscales habrá? ¿Por qué tan poquitas estructuras de elusión? Esto se debe a que marcaron muy específicamente a dónde querían llegar con el esquema a revelar. ¿Qué es lo que vas a revelar? ¿Qué es lo que vas a reportar? ¿Voy a contarle todo lo que hago para evitar el beneficio fiscal o solamente sobre ciertas situaciones? Al pasar por Cámara de Diputados, teníamos 29 fracciones. Pasa a Cámara de Senadores, eliminan muchas de estas y nos quedamos solamente con 14 fracciones. Y qué bueno, porque ya con las 29 teníamos casi que reportar, pues, situaciones muy claras que, por ejemplo, vienen en miscelánea o situaciones que, pues, decías, pues, casi tengo que describirte cómo hice mi cálculo, ¿no? ¿Por qué tuve ese beneficio fiscal? Porque a eso se refiere estos esquemas reportables. Por lo tanto, 2.366 estructuras de elusión, pues parecen que son muy poquitas, de las cuales dice que se han impedido que se implementen 925, o sea que las demás las permitieron, pero 925 las eliminaron, no las dejaron que se implementaran. Y con el paso de los años, esto se ha ido reduciendo. Entonces, es un factor, el DOTAS, que ha provocado un cambio en Reino Unido. Tal es así que se han ganado, fíjate, el Servicio de Recaudación y Aduanas del Reino Unido ha ganado el 80% de los casos de elusión fiscal en litigio. Inclusive, tan solo en un año, de 2013 a 2014, lograron recaudar 2.7 mil millones de libras. Esto realmente ha hecho que se reduzcan inclusive a un 75% el número de nuevos esquemas de elusión fiscal. Esto, inclusive, bueno, aquí entre 2009 y 2010, yéndonos más atrás, se registraron 116 esquemas y entre 2013 y 2014 se redujeron a 28. Por eso es que son tan poquitos. Por eso yo les decía, oye, ¿cuántos clientes asesoras? ¿Cuántas asesorías das al día? Aquí lo que hicieron ellos es irse por una situación muy específica. Ellos les dicen qué quieren que les reporte. Situación que en México también ya nos dicen qué quieren que les reportemos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sudáfrica, desde 2009, se ha declarado 629 mecanismos con arreglo al régimen sudafricano. Con esto, claramente y anualmente caen muchísimos esquemas que no se implementan. En Canadá, ellos traen una situación muy específica de la declaración de donativos. Ellos allá tienen muchos beneficios con este tema específicamente. Cada año ellos tienen que reportar la estructura, identificar a quienes participan, declarar todos los importes y tienen que presentar una declaración en el mes de febrero del siguiente año. También nosotros vamos a tener que presentar una declaración informativa. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Y pues básicamente aquí todo el tema de las donaciones y los beneficios que ellos tienen por este caso específico, tan solo la autoridad fiscal canadiense ha rechazado 5.900 millones y han revisado las declaraciones de más de 182,000 contribuyentes. Esta situación ha causado sanciones inclusive a muchos de estos contribuyentes y la recaudación aproximadamente de 137 millones de dólares canadienses. Por lo tanto,
Es otro ejemplo más de cómo se ha venido trabajando en estos países sobre este tipo de esquemas reportables, la revelación que hacen, la situación en la que las autoridades fiscales hacen que se detengan ciertas implementaciones, cosa que también en México vamos a ver cómo se va a estar dando esta situación de estas implementaciones. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Y bueno, como bien sabemos, este régimen de revelación de esquemas reportables, vamos a ver la viabilidad que existe para el contribuyente, para el asesor fiscal. Aquí claramente se van a tener que poner de acuerdo el contribuyente y el asesor fiscal, quién va a estar enviando esta información, porque en primera instancia habían dicho que la obligación era del asesor fiscal. Posteriormente, la autoridad cambia un poquito y dice la obligación va a ser del contribuyente cuando tengan cuando surjan ciertas situaciones, que también las vamos a ver más adelante. Y pues bueno, como toda normatividad nueva, pues está muy ambigua, faltan muchos aspectos a considerar, muchas situaciones que dejaron como entreabiertas y no sabemos cómo van a funcionar todavía algunas, obviamente las declaraciones, estamos en espera de saber cómo van a salir, el formato y todas estas situaciones. Sin embargo, lo que vamos a analizar ahorita son los 6 artículos que ya vienen dentro del Código Fiscal de la Federación. Y pues bueno, aquí habla de reglas de carácter general, que básicamente son las que sabemos que vienen en miscelánea y que se van a estar seguramente modificando. Aquí al final dice, puedan establecer un umbral de minimis para efectos de determinar qué esquemas deben ser revelados. Esto es que nos tienen que decir exactamente qué tenemos que revelar, porque si no, imagínense, vamos a tener que estar revelando información, o sea, que a lo mejor no necesariamente se requiere. Entonces, nos tienen que dar exactamente qué necesitamos reportar. Ya tenemos por aquí 14 fracciones, las vamos a ver en un momentito más. Y bueno, ¿cuándo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación? Fue el 12 de diciembre del 2019. Se agregó el título sexto. El título sexto ya existía hace muchos años, estaba derogado y ahorita aparece con el tema de la revelación de esquemas reportables. Tiene un capítulo único y son 6 artículos, como les había comentado, del 197 al 202, que son los que vamos a analizar en este momento. Pues vamos a comenzar con el artículo 197. Dice, de la revelación de esquemas reportables. Los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar esquemas reportables, generalizados y personalizados. ¿A qué se refiere este capítulo? Al Servicio de Administración Tributaria. Y pues de repente decimos, pues seré yo asesor fiscal, porque pues yo soy contador, soy abogado, soy notario, corredor, o asesor financiero inclusive. Entonces, seré yo la pregunta, ¿no? Yo no soy asesor fiscal. La pregunta para los contadores y los abogados probablemente es, yo soy un asesor fiscal. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque aquí se puede volver un tema controvertido, ¿no? En donde, pues, el ser un asesor fiscal es que das una asesoría en materia fiscal, pero esa es la idea con la que nos quedamos. Pero, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el concepto que trae el ser un asesor fiscal? Pues, por ejemplo, el ser notario puede decir, yo no soy un asesor fiscal. Ahorita que se los mencioné, vamos a ver por qué cualquier persona podría ser un asesor fiscal. Ahorita vamos a analizar, y digo, cualquier persona que haga ciertas actividades, que es lo que nos menciona este artículo 197 del Código Fiscal de la Federación. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Y dice, ¿qué es un asesor fiscal? Para entender un poquito más, dice que un asesor fiscal es cualquier persona
física o moral. Y luego dice que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal. Entonces, quedándonos hasta ese puntito, pues muchos podrían decir, pues yo no realizo actividades de asesoría fiscal, pero luego dice, y sea responsable o, no dice y, dice o, esté involucrada en qué? Diseñar, comercializar, organizar, implementar o administrar un esquema reportable. Es como una receta de cocina, ¿no? Yo me encargué de terminar, yo me encargué de hacer el pastel. Yo fui por la harina, a comprar todos los ingredientes, el huevo, todo lo que lleva el pastel. Lo organicé, lo implementé hasta que me quedó el diseño, cómo iba a quedar mi pastel. Entonces, yo soy el responsable de, algo importante aquí dice, de la totalidad. Quiere decir que entonces no puede ser que nada más yo haya ido a traer el huevo o la harina y que después ya no sepa. Yo tengo que ser el responsable o estar involucrada en la totalidad de terminar mi esquema reportable. Sí, por eso les digo, es como una receta de cocina, tal pareciera. Dice, o si no hiciste tú el pastel, bueno, puede ser alguien que ya lo tenga, ya está hecho, dice, o quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. Es decir, ya tengo hecho mi manualito y te lo vendo. Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de esquemas reportables. Entonces, ya tengo hecho el pastelito, bueno, en este caso me lo quiero hacer como, para poner el ejemplo, ¿no? Ya tengo el esquema en forma de pastel, te lo vendo. Ese ya es poner a disposición la totalidad de ese esquema reportable. Luego dice, los asesores fiscales obligados conforme a este capítulo, o sea, porque aquí ya vimos qué es un asesor fiscal, qué tiene que hacer y algo importante dice que se va a considerar que es asesor fiscal cuando reside en México o reside en el extranjero, que tenga un establecimiento permanente en territorio nacional de conformidad con la Ley de Impuestos sobre la Renta, siempre que las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente sean aquellas realizadas por un asesor fiscal. Y luego dice, cuando un asesor fiscal residente en el extranjero tenga en México un establecimiento permanente o una parte relacionada, ¿qué sucede con las grandes firmas, verdad? Con Deloitte, Pricewaterhouse y todas estas firmas. Ellos son asesores fiscales, residen en el extranjero, pero tienen un establecimiento permanente o una parte relacionada. Dice, salvo prueba en contrario, que la asesoría fiscal fue prestada por estos últimos. Entonces, se consideraría que ellos son los asesores fiscales. Y luego habla, esta presunción también será aplicable cuando un tercero que reside en México o un establecimiento permanente de un residente en el extranjero en los términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, realice actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal. Es decir, hay una empresa que está en México, que está en Estados Unidos, que está en Francia, y muchas veces los asesores pues están en otros países y pues bueno, al final están realizando una asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal residente en el extranjero. Entonces, aquí lo único que puse en rojo fue la palabrita de presunción, porque aquí, pues, siempre con esto de presunción es que la autoridad uno los deja como
como que no hay certeza jurídica, ¿no? No hay certeza jurídica, simplemente se presume que, y entonces pues lo deja muy, muy abierto. Dice, para controvertir dicha presunción, no será suficiente presentar un contrato donde haya un servicio de asesoría. En este supuesto, el establecimiento permanente, la parte relacionada o el tercero tendrán la obligación de revelar el esquema reportable. O sea, aquí cualquiera de los tres están obligados a revelarlo. Entonces, es importante, pues, considerar. Y luego nos dice, existe la obligación de revelar un esquema reportable de conformidad con este artículo, sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste obtenga un beneficio fiscal en México. Entonces, aquí ya nos encontramos con otro tema, con otro concepto muy importante, que es el del beneficio fiscal. Este concepto viene en el artículo 5A de Código, ¿verdad? Y nos dice, sin importar la residencia fiscal del contribuyente, ¿no? Ya vimos que obviamente las actividades las está realizando en México, a lo mejor tiene en otros lugares, digamos, otras filiales, porque vamos a ver más adelante que justamente hay una partecita donde nos dice que se tiene que revelar las operaciones con partes relacionadas. Y, bueno, hablando del beneficio fiscal, es importante recalcar el artículo 5A del Código. Esto porque ahí nos trae el concepto de beneficio fiscal, ¿no? Que es cualquier reducción, eliminación o diferimiento del impuesto. Esto, si dentro del mismo artículo, por ahí nos dice que pues no va a haber una razón de negocio cuando el beneficio económico sea menor que el beneficio fiscal. ¿Esto qué es y por qué va ligado con el esquema reportable? Bueno, pues al agregar este concepto al Código Fiscal de la Federación, se vuelve una situación de mucho cuidado, porque si sabemos que es una eliminación, una reducción o un diferimiento del impuesto, pues tiene mucho que ver con las deducciones, con las no sujeciones, con el tema del reconocimiento de una ganancia. Entonces, es importante hacer este análisis desde esta palabrita que ya viene aquí en el 197 de código, pero la descripción como tal viene en el 5A de código. Entonces, poniéndoles un ejemplo, ¿cómo pudiera ser un beneficio económico menor que el fiscal? El ejemplo, pues que a mí se me hace más sencillo es, a ver, cuando tú contratas una empresa de servicios, llámala outsourcing, ¿no? Porque sabemos que ese concepto tampoco viene en ley, ni en la laboral, ni en la fiscal, pero bueno, conocemos el término. Entonces, si tú contratas un outsourcing, claramente pudiera ser, claramente, por eso digo, claramente pudiera ser, dependiendo de la operación que estás haciendo, porque a lo mejor alguien me podría decir, no lo estoy haciendo por el beneficio fiscal, lo estoy haciendo por un beneficio de otra índole, pero muchos sí lo hacen por el beneficio fiscal. Entonces, viéndolos desde el punto de vista que tú contratas al outsourcing para tener un beneficio fiscal, claramente está que es mayor el beneficio fiscal que el beneficio económico. Por lo tanto, ahí tendríamos otro problema, en donde la autoridad te diría, no hay razón de negocio. Y ahí tendríamos otro problema más. Entonces, existe la obligación de revelar un esquema reportable, sin importar la residencia fiscal del contribuyente, en la jurisdicción en la que se encuentre, siempre que obtenga un beneficio fiscal en México, ¿sí? Oye, nosotros somos un grupo o un despacho
¿no? De varios asesores fiscales. Y todos estamos obligados a revelar. Bueno, en este caso, la autoridad nos dice que no necesariamente tienen que estar revelando todos. Con que uno de ellos sea el responsable, con que uno de ellos revele a nombre y por cuenta de todos ellos, se va a considerar cumplir esta obligación. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado. Dice, cuando un asesor fiscal que sea una persona física preste servicios de asesoría fiscal a través de persona moral, no estará obligado a revelar conforme a lo dispuesto en este capítulo. Ejemplo, somos un despacho SC, pues si lo hacemos a través de la persona moral, no estamos obligados a revelar cómo lo indica, porque aquí hay una situación muy específica. Si sí somos una persona, un despacho, pero me está a nombre de una persona física, somos independientes, pues bueno, va a tener que entregarle a cada uno de sus colegas, asesores, 3 cosas. Primero, tiene que revelar el esquema. Ahorita vamos a ver, dice conforme a lo dispuesto al artículo 200. Ahorita vamos a ver, primero vamos a ver qué es un esquema reportable, porque ahorita a lo mejor ya estoy hablando de, y que vamos a revelar el esquema y todo, y no les he dicho que es un esquema reportable, pero hay que revelar el esquema y hay que ver qué vamos a cumplir con esta revelación. Y la tercera es, ¿qué nos está pidiendo que revelemos? Entonces, antes de ir más allá, estoy dando me estoy yendo en orden a cómo vienen los artículos. Entonces, el asesor va a darle 3 cosas, les mencionaba, a los demás asesores fiscales. Les va a dar una copia de la declaración informativa, les va a entregar copia del acuse de recibo de esa declaración y les va a entregar el certificado donde se asigne un número de identificación. Ese numerito de identificación va a ser muy importante porque con ese número se va a estar poniendo en las declaraciones anuales de los ejercicios. Más adelante, por ahí viene en el artículo, lo vamos a mencionar, pero vamos a estar poniendo que este número pertenece a este esquema reportable, a esta receta, yo le llamo receta de cocina, a esta receta de cocina. ¿Por qué receta de cocina? Porque es algo que yo te vendí, puede ser, yo soy el asesor fiscal, Nancy, y te digo que de la A a la Z son los pasos para que obtengamos este beneficio fiscal. Entonces, al obtener este beneficio fiscal, te van a dar, ya lo revelamos, ya nos dieron nuestro número de identificación y vamos a tener que estarlo poniendo tantas veces nos estemos aplicando este beneficio fiscal. ¿Sí? Entonces, es importante entregar esta información a nuestros colegas asesores fiscales si tenemos un despacho, cuando sea persona física. Oye, fíjate que mi colega, dentro de los asesores somos 5 y uno no está de acuerdo. Además no recibió la constancia. Entonces, si alguno de los asesores no recibe la constancia o no le parece lo que se declaró en la informativa, se sigue teniendo la obligación de la revelación. Esto, en los términos del 201 de este código, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero aquí todavía nos dejan un poco, pues, con duda, porque no dice más. Me hago muchas preguntas aquí y la primera es, bueno, ok, presento la informativa, yo soy el que no está de acuerdo porque en la siguiente lámina dice que no deberán presentar una informativa, pero el que está obligado a presentarla va a ser el asesor fiscal que la presentó, porque inclusive él es el que va a tener como tal el efecto y él tiene 20 días para presentarlas. Sin embargo, aquí la pregunta que yo me hago y la duda, porque pues yo no estoy de acuerdo, aquí dice que quien no esté de acuerdo, pues sigue pendiente de enviarla el asesor principal.
Pero si el asesor principal no está de acuerdo y dice, es que yo sí estoy de acuerdo con lo que yo declaré y el otro no está de acuerdo, pues ahí yo no sé qué va a pasar porque vamos a entrar en una situación de, pues, una problemática interna, ¿no? De decir, es que eso que se reveló está incorrecto, está incompleto, tiene errores, etcétera. Tendrá que dar su versión del qué le falta, ¿no? Pero si de plano no está de acuerdo, pues aquí no nos dice cómo o qué va a pasar si el otro colega asesor no está de acuerdo. Simplemente dice, bueno, en caso de que no esté de acuerdo, presenta tu informativa o si deseas proporcionar mayor información en la informativa complementaria, pues bueno, sabemos que tendría que hacer necesariamente una declaración complementaria y tiene 20 días, pero aquí los efectos son para el asesor fiscal que la haya presentado. Y dice efectos para el asesor fiscal porque al final de cuentas si hubo un error, una situación, más adelante vamos a ver que hay sanciones e infracciones. Por eso dice que ¿cómo dice? Dice que solo tendrá efectos para el asesor fiscal. O sea, el efecto va a recaer sobre ese asesor fiscal. Esa multa, eso que le recaiga va a ser al asesor fiscal. Dice dentro de los 20 días siguientes a partir de la fecha en la que se haya recibido dicha constancia. Después nos dice en caso de que un esquema genere beneficios fiscales en México, pero que no sea reportable conforme al 199, o sea, en el 199 vienen 14 fracciones y ahí nos dice exactamente qué tenemos que revelar. Pero aquí en el 197 dice, bueno, si no viene dentro de esas 14 fracciones que yo te dije, pero que sí te esté generando un beneficio fiscal, dice, o existe un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal, deberá expedir una constancia en los términos de las disposiciones generales que expide el SAT. O sea, ahorita no sabemos cómo va a ser esa constancia, pero ya nos está diciendo de antemano que dentro de esa constancia, pues nosotros tenemos que justificar y motivar las razones por las cuales no se considere reportable, pero que sí generó un beneficio fiscal y mismo que tiene 5 días para ponerlo a disposición y eso pues va a ser como una situación muy, muy importante porque a lo mejor vamos a decir, pues, sí tengo un beneficio fiscal, no viene dentro de los 14 fracciones, pues ya no hago nada, no. Sí tenemos que expedir esta información. Esto es por parte del asesor fiscal. Esto lo va a entregar al contribuyente. Y bueno, el tema de ética, muchas veces nos preguntábamos los contadores sobre todo, ay, es que en el código de ética, ¿no? El revelar información y bueno, queríamos encontrarle por ahí para saber si no revelábamos porque pues era un secreto del cliente, ¿no? Aquí ya nos dice claramente el 197 de código, la revelación de un esquema reportable no constituye violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión. O sea, cualquier profesión, no nada más los contadores, cualquiera, no hay violación a, pues, entregarla. Al final, dentro de nuestro propio código de ética como contadores, inclusive al principio, nos dice que cuando sea a disposición, ¿no? de una autoridad. Entonces, en este caso, pues completamente tenemos que revelar la información. Aquí viene lo que les comentaba. Dice, tú, asesor fiscal, vas a tener que estar presentando cada año una declaración informativa. Esta declaración informativa se va a presentar en febrero de cada año, así como lo hacen los canadienses y otros países. ¿Qué tienes que informar en esa declaración informativa? Si se parece a una DIOT, ¿por qué? Porque va a tener ahí el nombre
o nombres, denominaciones, razones sociales, va a tener el RFC del contribuyente a los cuales les realizó o les brindó una asesoría respecto de un esquema reportable. En el caso de que sea extranjero el contribuyente y que no tenga un establecimiento aquí en el país o que teniéndolo el esquema no esté relacionado con ese establecimiento específicamente, tiene que poner su número de identificación fiscal, su domicilio, además el país de la jurisdicción de residencia de ese contribuyente o dice cualquier otro dato para su localización. Aquí también nos van a emitir reglas de carácter general para aplicar y saber cómo va a venir esta declaración informativa. Pero por lo menos ya sabemos que en febrero de cada año vamos a tener que hacerla si somos asesores fiscales. Luego, inicialmente, cuando pasó todo esto por Cámara de Diputados, la obligación principal de revelar los esquemas era del asesor fiscal. ¿Pero qué creen? Cuando pasa a Cámara de Senadores, se empiezan a modificar y a crear perfectamente los artículos, dentro del 198 prácticamente nos dice: los contribuyentes se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables en los siguientes supuestos. Tal parece que le dieron auge al contribuyente para que sea el obligado principal a revelar. Claro, más adelante nos indica el artículo que prácticamente nos tenemos que poner de acuerdo, porque bueno, en un principio, pues cuando empezamos a ver toda esta reforma y específicamente esta de esquemas reportables, dijimos, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ya no quiero decir que soy asesor fiscal, ¿no? Mejor voy a decir que nada más le hago la contabilidad, o que nada más registro, que nada más le hago las nóminas, que nada más hago lo del SUA, descargos y pare, pero yo no le doy ninguna receta de cocina, ¿no? Yo no le digo la asesoría, yo no le doy asesoría fiscal, yo no le digo nada. Más adelante vamos a ver que, pues, está tan general estos artículos que en alguno inclusive dice de forma tácita y expresa. Yo en algún momento y en alguna plática que dábamos de forma presencial, les decía, pues de forma tácita, el artículo que casi nos dice, pues es que si lo miraste de cierta manera y como que le diste a entender que si lo hiciera deducible, pues como que ya era una asesoría fiscal, ¿no? Más adelante vamos a ver dónde viene este detalle, esta palabrita. Y pues prácticamente nos cambian, ¿no? A que el contribuyente es el principal obligado. Como les digo, hay una situación en donde te pones de acuerdo. Muchos dicen en esos, ¿cómo le llaman? Reuniones de café, que bueno, por lo menos ahorita tienen que ser por Zoom, ¿verdad? Dicen esas reuniones de café, dicen, pues cámbiale tu contrato, ya no le pongas asesoría fiscal, ponle que haces esta y la redacción exacta, ¿no? Muchos dicen, ¿es válido o no es válido? Aquí más bien la pregunta es, ¿realmente qué estás haciendo? ¿Estás dando una asesoría fiscal? Pues lo estás dando. ¿Qué tenemos que revelar? Yo no le veo complicado al tema de revelar. En un principio todo nos parece complicado, cuando cambió la factura electrónica parecía casi imposible para muchos y se negaban y ya después lo tomamos como muy normal. Así nos va a pasar con este tema de esquemas reportables. Ahorita obviamente pues es como todo un cambio, no sabemos qué hacer, la situación de la pandemia, que ahorita vamos a ver algunos puntos que pues a lo mejor entre ¿cómo le podemos llamar? Entre esta pausa se nos ha olvidado justamente de revisar todo ese tema de los esquemas reportables, porque aunque es para el 2021, tenemos que reportar respecto de lo de 2020. Entonces, como que pues hemos dejado pasar estos 6 meses, ya 7 meses a mitad de julio, ¿no? Ya estamos en el 7º mes, diríamos los contadores, ¿no? El primer mes de la segunda mitad del ejercicio. Y
pues estamos sin tener nada de los esquemas reportables. Qué bueno que están en este evento. Vamos a ver qué tenemos que hacer entonces. Dice, los contribuyentes se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables en los siguientes supuestos. Y nos dice, primero, si tu asesor fiscal no te da tu número de identificación, ni te otorga constancia que señale que el esquema no es reportable, recordemos que los asesores fiscales estamos obligados a entregar constancia, entonces, ¿quién va a ser el principal obligado a reportar? Pues el contribuyente. Eso, pues lo tiene que tener muy en cuenta el contribuyente. Importante. Por eso les digo, se tiene que poner de acuerdo. ¿Es válido o no es válido? Lo del contratito nuevo o lo del que si nada más soy el contador y hago esto. Vamos a ver más adelante. Dice, fracción 2, dice que si tú trabajas en una empresa, ¿verdad? Dice, cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado, implementado y administrado por el contribuyente, dice, en estos casos, si tú eres persona física y trabajas en una empresa, eres subordinado, ¿verdad? De una persona moral, la persona moral va a ser la que tiene que reportar. Nada más que algo bien importante. Tiene que desligarte, tiene que quitarte de esta responsabilidad. Ahorita vamos a ver más adelante cómo te va a quitar esa responsabilidad, porque muchas veces tú eres contador de la empresa o eres auditor, puede ser que el auditor sea el asesor fiscal, pudiera darse un auditor interno. Ahora, ¿hasta qué punto puede ser un asesor fiscal un auditor interno, un contador interno? O un despacho externo de contadores. Entonces, dice que si tú eres subordinado, en esta fracción 2, simplemente que te deslindan de esta situación para que la persona moral sea el principal obligado a reportar. Dice que también, cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un esquema reportable, que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado por una persona que no se considera asesor fiscal. El 197 nos dice exactamente que es un asesor fiscal, lo vimos hace ratito, entonces dice que cualquiera que le haya dado pues todos estos conceptos que acabamos de ver, diseñar, comercializar, y te haya dicho qué hacer tu receta de cocina, pero no lo es, entonces tú eres el responsable de entregar esta información, de revelarla ante la autoridad. Tu persona moral o persona física. Simplemente habla de un contribuyente. Fracción 4. Dice, cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero, sin establecimiento permanente en México, o cuando aún teniéndolo el establecimiento permanente en México, las actividades a dicho establecimiento permanente no sean aquellas realizadas por un asesor fiscal, igual de conformidad a lo que vimos hace un momento, al artículo 197. Luego dice, cuando exista un impedimento legal que el asesor fiscal revele el esquema reportable. Al momento, pues por más que revisamos, ¿qué pudiera ser un impedimento legal para que un asesor fiscal revele? Pues como que no encontramos. A lo mejor por ahí la autoridad trae algo en donde pudiera haber algún impedimento, pero en este momento, pues si eres un asesor fiscal, pues estás obligado. Cuando exista un acuerdo, aquí es lo que les comentaba, esta fracción sexta, la del 198, cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para que éste sea el último obligado a revelar el esquema reportable. O sea, aquí se están poniendo de acuerdo. ¿Sabes qué? Tú eres el que vas a revelar, tu contribuyente. Yo nada más te voy a hacer la contabilidad, yo nada más te voy a hacer las nóminas y hasta ahí. Yo no te voy a asesorar. Entonces, el contribuyente va a ser el obligado principal. Recomendación, yo creo que sí nos tendríamos que tener nuestro contratito, porque al final, pues, ¿cómo vas a demostrar que quién es el obligado a revelar, no? Si no hay de por medio, hay acuerdos verbales y sabemos que son válidos, pero pues de aquí a que la autoridad sabe cómo nos pusimos de acuerdo, pues yo creo que mejor con algo
algo que quede bien firmadito. ¿Quién va a revelar? Dice, los contribuyentes obligados de conformidad con este artículo son los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Dice, cuando sus declaraciones previstas por las disposiciones fiscales reflejen beneficios fiscales del esquema reportable. O sea, ¿qué significa esto? Que vas a estar obligado, tu contribuyente, a reportar simplemente por el hecho de que existe un beneficio fiscal. Digo, eso lo vimos hace un momento en otra fracción, pero este artículo 198 nos viene a reforzar. Tienes un beneficio fiscal, contribuyente, obligado a reportarlo. Nos están diciendo aquí, una, si no viene del 199, entrega la constancia. Y dos, por reflejarlo, porque es un beneficio fiscal. Entonces, hay que considerar que es un punto muy importante. Dice, también se encuentran obligados a revelar de conformidad a este artículo dichas personas cuando realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y dichos esquemas generen beneficios fiscales en México. O sea, lo que tenga que ver con partes relacionadas, recordemos que pues nuestras empresas hermanas, ¿no? Nuestras filiales o empresas que a lo mejor están, no sé, en cualquier otra parte del mundo, cualquier parte del extranjero, y con la que tengamos intercambio de operaciones, de movimientos. Entonces, y que, bueno, obviamente tengan las características de ser una parte relacionada, ¿no? Que sabemos que los accionistas pues van a tener el control de los movimientos, de las acciones. Entonces, en este caso, pues van a tener que estar obligados a revelar esta información, sobre todo aquellos que generen beneficios fiscales en México y aquellos que vengan dentro del 199 como tal, para efectos de revelación. Pues bueno, ahora sí vamos a entrar en estos conceptos de qué es un esquema reportable, porque ya hablamos que es un asesor fiscal, ya sabemos qué tiene que entregar. Anteriormente nos decían que, bueno, el asesor fiscal se tenía que dar de alta al SAT. Afortunadamente eso lo eliminaron. Qué bueno que no pasó eso, porque pues además es una situación administrativa adicional. De todas maneras vamos a tener que estar mandando nuestra informativa de a quién le vamos a reportar. Entonces, por lo menos nos quitaron eso de darnos de alta como asesores fiscales. Y dice, ¿qué es un esquema reportable? Y nos dice el 199 de código que un esquema reportable es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita. Aquí es donde les comento el término, o tácita, ¿no? Entonces, pues casi si le hice ojitos al cliente y me entendió que sí, pues creerán que es un esquema reportable. ¿Cuántas veces le hacemos los ojitos, no? ¿Cuántas veces accedía que sí o que me entendió que sí? Porque esa es otra, que me entendió. A lo mejor yo no di esa asesoría y el otro entendió lo que quiso entender. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque por eso les digo que este tema pues ha quedado muy ambiguo. Seguramente, y como bien lo dicen estos artículos, pues van a haber reglas de carácter general en donde nos digan cómo va a irse acomodando para que quede perfectamente esta revelación, pues, de la mejor manera, y no la mexicana como lo estaban haciendo, porque uno era de todo lo reportas, casi, era todo. Cuando quitan eso, empiezan como a
segmentar esto sí, esto sí, esto sí. Sin embargo, todavía está muy abierto. Entonces, dice que de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Aquí algo bien importante. Y si nada más fue una sugerencia o si nada más fue mi opinión, yo no lo estoy asesorando. Te opiné sobre algo que tú me pediste, pero no es una asesoría. Pero el otro el cliente ya la tomó como que sí, perfecto, me parece bien y así lo hacemos deducible y entonces queda ambiguo. Oye, nada más fue una consulta, pero pues no sabía que sí la íbamos a aplicar. No, sí, vamos a aplicarla. Estás accediendo al momento en el que tú le diste la sugerencia o le diste tu opinión, el cliente accede. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, ¿quién va a revelarlo? ¿Tú, asesor fiscal, o tú, contribuyente? Dice, no se considera un esquema cuando haya una defensa por alguna controversia fiscal o que le realices un trámite ante la autoridad. Eso no es un esquema reportable, simplemente es un trámite o una defensa legal fiscal. Eso no es esquema reportable. Y pues bueno, vamos a entrar ahora sí al tema que debo reportar, porque pues ya empezamos a analizar, a reflexionar, y después de tanto decimos, bueno, ¿y qué son esas 14 fracciones? ¿Qué debo reportar? Ya sé a quién le debo reportar, ya sé cómo debo reportarlo, que aún no nos dan los formatos, pero bueno, ¿qué debo reportar? Bueno, el artículo 199 tenía 29 fracciones, como les había comentado, eso había pasado por Cámara de Diputados. Prácticamente la última fracción era repórtame todo, o sea, no decía así, ¿va? Pero casi, casi. Y se acorta a 14 fracciones únicamente, y al acortarse nos dice, se considera esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar a futuro, ¿no? Directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las siguientes características. Entonces van acortando eso que yo les comentaba en otros países, ¿no? Porque como lo querían hacer el BEPS a la mexicana era, pues, enséñame todo, dime cómo le haces para no pagar impuestos o para pagar menos, dime todo. Al momento de acortarlo, obviamente lo están haciendo ya como lo indica la OCDE, como otros países dicen, ¿sabes qué? Como que estás exagerando, México, ¿no? Bueno, y eso ya el análisis se hizo aquí en México, ¿no? Ya la Cámara de Diputados y Senadores, pues justamente estuvieron pasando esta información y antes de ser aprobada, quedó obviamente ya con 14 artículos como tal. Y dentro de la primera característica dice, si tú evitas que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con autoridades fiscales mexicanas, pues me lo vas a tener que revelar. Ejemplo, tengo mi dinero, ¿no? Empresa mexicana y digo, pues lo quiero mandar a Estados Unidos, pero pues bueno, con esto de los esquemas reportables, estas utilidades, pues yo no quiero que vayan a Estados Unidos, pero les voy a mandar a, no sé, a Panamá, por ejemplo, que es una jurisdicción en donde pues no entrega información, a pesar de todo, no están entregando. Entonces digo, pues, ¿sabes qué? Mándalo a Panamá. Allá tengo cuentas y empezamos a hacer el traslado. Entonces, dice la autoridad que si tú estás intercambiando información fiscal o financiera con autoridades, se está evitando, perdón, este intercambio de esta información, pues lo vas a tener que reportar. Dice, lo dispuesto en esta fracción incluye cuando se utilice una cuenta, producto financiero o inversión que no sea una cuenta financiera
para los efectos del referido estándar o cuando se reclasifique una renta o capital en productos no sujetos a intercambio de información. Entonces, también ahorita hay mucho de estas moneditas digitales, ¿no? Los Bitcoin, los Ethereum y todos estos, pues tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos generando esta información, porque inclusive en México ya tenemos la NIF C22 de activos virtuales para efectos de este tipo de monedas digitales, y pues tendríamos que estar, sería considerado un esquema reportable si no se está entregando esta información fiscal o financiera con las autoridades mexicanas. Esa es la primera fracción. La segunda dice: evite la aplicación del artículo 4B o del capítulo 1 del título sexto de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que básicamente esta se refiere a los regímenes fiscales preferentes. Ahí, bueno, estudiar totalmente este capítulo de estos regímenes fiscales preferentes. Dice la fracción tercera: consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas de las que lo generaron. Es decir, muchas veces esto, a lo mejor estas que acabamos de mencionar, de la 1 a la 3, pues no son tan comunes. Pero ya de la 1 a la 2, de la 1 y la 2. Pero la 3 ya es más común. O sea, traemos muchas veces pérdidas pendientes de disminuir contra utilidades fiscales contra personas distintas de las que generaron. Hay veces que hacemos este traspaso de estas pérdidas y pues ya, porque a veces se nos, ya casi están a punto de acabarse y pues por ahí dentro de nuestra estrategia, planeación fiscal, ¿sabes qué? Pues aplícatela a esta otra persona, vamos a hacer esto y nos las vamos a aplicar. Entonces, ya sería un esquema a revelar. La fracción cuarta dice: cuando consista en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie a la persona que lo efectuó, a alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas. Es decir, tengo empresas en México, en Francia, en Estados Unidos, en donde tú quieras, ¿no? Y muchas veces se hacen pagos, ¿verdad?, contra estos otros países porque somos partes relacionadas o porque algún socio que está en Francia, pues hay que pagársele, o algún socio que está en México, igual hay que pagársele. Entonces, pues cuando haya justamente estos pagos u operaciones en donde retornen la totalidad o parte del primer pago, de lo que hayan efectuado con alguna operación, pues hay que reportarlo. La fracción quinta dice: involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición suscrito por México respecto a ingresos que no estén gravados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Dice que esto también será aplicable cuando dichos ingresos se encuentren gravados con una tasa menor comparada con la corporativa en el país o jurisdicción de la residencia fiscal del contribuyente. Esto es lo mismo. Yo tengo una empresa en otro país y a lo mejor con el tratado, ¿verdad? Tengo una tasa reducida en comparación con la de México o con la del país, y entonces pues se tendría que hacer una retención del impuesto, y entonces para evitar aplicar cuando involucre justamente a un residente en el extranjero y aplique este convenio, pues vamos a tener que estar revelando el esquema reportable. Esta fracción sexta nos habla de 5 incisos. Sin embargo, esta fracción sexta se va totalmente a las partes relacionadas, ¿no?
Dice que cuando se transmitan activos intangibles difíciles de valorar. Ejemplo, hace muchos años, ¿no? Cuando se vendió Sabritas, ¿no? La marca de papas Sabritas, pues ese es un activo intangible. En su momento, esta marca de papas fue muy difícil de valorar porque decían, pues, ¿en cuánto vendo la empresa? ¿No? La empresa estaba, pues, como no muy bien y decían, pues, queremos venderla, pero ¿y cuánto la venderemos? No, pues, vale por su marca. No, pues, vale por su ruta. No, pues, vale por... Y empezaron a idear por qué valía, fue un intangible difícil de valorar. Digo, lo trato como de poner a manera de ejemplo, porque pues así como lo leemos, se transmitan activos intangibles difíciles de valorar. Más abajo dice que es un activo intangible difícil de valorar. Dice que cuando en el momento en que se celebren las operaciones, no existan comparables fiables. En este caso, pues en su momento no existía un comparable fiable para saber que otra marca de papas valía cuánto, ¿no? Para venderla. No había un comparable fiable o proyección de flujo o ingreso futuro que se prevé obtener del intangible o la hipótesis para valorarlo. Es incierto predecir el éxito, cosa que cuando la compraron, pues el éxito, ellos antes de venderla, el último asesor les dijo que valía tanto no por la marca, no por el sabor de la papa, no por mil cosas, sino lo que valía ahí eran las rutas que tenía. O sea, era tan impresionante el mundo de tienditas que le compraban pues las papas. Y por el número de productos, porque pues con eso se extendían y pues tenía un volumen impresionante, pero era un intangible, como tal, la marca era un intangible difícil de valorar. Entonces, en este momento, cuando se va a revelar un esquema reportable, cuando involucre partes relacionadas y se transmitan activos intangibles de valorar. También puede ser el know-how. Digo, puse el ejemplo de la marca de papas, pero también puede ser el know-how de una empresa. Pues puede ser difícil de valorar por qué vale ese know-how, ¿no? Cuando se lleven a cabo el inciso B, reestructuras empresariales. Y este punto, fíjense que ahorita con el tema de la pandemia, para mí que el próximo año vamos a estar llenos, bueno, sobre todo las operaciones, los que involucren con partes relacionadas, los involucrados con estas operaciones. Con esto de la pandemia, dice, se lleven a cabo reestructuraciones empresariales. Pues ahorita va a haber mucha reestructuración empresarial dice, en las cuales no haya contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos. O cuando, como resultado de dicha reestructuración, los contribuyentes que tributen de conformidad con el título 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta reduzcan su utilidad de operación en más del 20%. ¿Cómo creen que en este momento pues va a estar aplicándoles a muchas empresas? Por supuesto que muchas van a estar en una utilidad mucho más del 20% reducida. Y bueno, por esta situación, ¿no? Una situación muy particular, pero a mi punto de vista, pues probablemente vamos a tener que reportarla. Inciso C. Dice, cuando se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio, o se presten servicios o se realicen funciones que no estén remunerados. Esto también es muy clásico, ¿no? Que el socio dice, pues yo soy el dueño del inmueble y yo quiero, pues, no cobrárselo. O ¿sabes qué? Yo soy a su vez el director general porque yo hago operaciones,
llevó a cabo, pues sí, como director, dirige, planea, etcétera, etcétera, y cobra, debería de cobrar, pero muchos dicen, no quiero que me paguen nada, pues ahorita no está muy bien la empresa, no hay como un flujo muy bueno, pues en este momento que no me lo remunere. Al fin es mi empresa, ¿no? Entonces, aquí dentro del esquema reportable, las operaciones entre partes relacionadas, si tú haces eso, vas a tener que revelarlo. Claramente es un beneficio fiscal para la empresa. Entonces, reportarlo, esquema reportable. Dice, cuando no existan comparables fiables o por ser operaciones que involucran funciones o activos únicos o valiosos. Esto más o menos es el ejemplo como el que daba en el inciso A. Y se utilice un régimen de protección unilateral concedido en términos de la legislación extranjera. Y bueno, aquí nos hablan sobre la guía de precios de transferencia. De hecho, todo esto se refiere a las operaciones con partes relacionadas y tenemos que entrar un poquito a las guías sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones fiscales. Aquí nos dan las aprobadas, nos dice que nos vayamos a las aprobadas por el Consejo de la OCDE o aquellas que la sustituyan. La fracción 7 dice, se evite, y ahorita ya terminamos con partes relacionadas, ya en la fracción 7 dice, se evite constituir un establecimiento permanente en México en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta y los tratados para evitar la doble tributación. Es decir, pues ¿para qué vienes a México? Lo hacemos por Zoom, ¿no? Nos evitamos o por Google Meet o no sé, y pues así evitas constituir un establecimiento permanente en México. Digo, muchos dirían, ¿y cómo se darían cuenta? Bueno, ese es otro tema, pero aquí dice que si evitas constituir un establecimiento permanente en México, pues tienes que revelarlo. Inciso 8 dice, involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente que permita su depreciación por otra parte relacionada. Bueno, aquí también nos habla de parte relacionada, un poquito separado de los otros incisos, cuando transmitas un activo depreciado total o parcial. Aquí lo único que nos llamó la atención de la autoridad en código fiscal fue que nos dejara la palabra depreciado, porque ese término solamente es contable y solamente viene en las NIF, pero aquí en la ley de impuestos sobre la renta, recordemos que, pues no, este concepto no existe. Dice la fracción 9, cuando involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con la fracción 23 del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Básicamente es que, recordemos que el 28 es de los no deducibles, entonces, si se deduce en México, si se deduce en el extranjero y además es un ingreso no acumulable, entonces por eso le llaman que es un mecanismo híbrido. Cuando evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, se va mucho al tema de los fideicomisos, porque muchas veces no pueden identificar quién es el beneficiario. Y también se va mucho por la ley de prevención del lavado de dinero. Recordemos que hoy en día tenemos que estar revelando, bueno, no revelando, ahí entregamos información en los formatos de quién es el beneficiario. Entonces, están como tratando de regular toda esta información ahora por parte de código. Dice, evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo a través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentren designados o identificados al momento de su constitución o en algún momento posterior. Entonces, cualquier situación en donde no puedan identificar quién está obteniendo ese ingreso o ese activo, pues hay que revelar. La fracción 12 dice, cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar la disminución de la utilidad fiscal esté por terminarse y se realicen operaciones para obtener utilidades a las cuales se les disminuyan estas pérdidas
y dichas operaciones generen una deducción autorizada al contribuyente que generó las pérdidas o a una parte relacionada, hay que revelarlo. Es decir, lo que decíamos hace un momento en una fracción anterior, pero aquí va a aplicarse no con otras, sino habla de las propias. En la fracción 12 dice, evite la aplicación de la tasa adicional del 10% prevista en el artículo 140, 142 y 164 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Cuáles son estas? Recordemos que a la entrega de los dividendos, ¿verdad? Los socios, pues quieren retirar sus utilidades, pero para ello recordemos que a partir del 2014, con la reforma que entró en vigor en esta época, pues hay una retención del 10% para esos socios o accionistas. Entonces, pues aquellos que eviten a pagar este 10%, pues por ahí muchos dicen, no, mira, de acuerdo a esta planeación que hicimos, vamos a sacar el dinero por PUCA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya no pagaste tú como socio accionista, ¿no? Entonces, aquel que evite pagar el 10%, porque como si hubiera sido obviamente una utilidad de este socio, porque se lo están entregando al socio, pues aquel que evite pagar este 10% tiene que reportarlo. ¿Por qué lo hizo? En el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario, a su vez, otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o a una parte relacionada de este último. Es decir, el subarrendamiento. Yo estoy rentando un bien y a su vez yo subarrendo. Entonces, ya sea a otro o a una parte relacionada. Tengo que revelarlo. Y la última fracción, que también me parece que es una de las que nos va a pegar por el tema de la pandemia, y se involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, exceptuando aquellas que surjan por motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones. ¿Qué significa? Imaginémonos nuestra conciliación contable fiscal. Un ejemplo, el costo de ventas, ¿no? El costo de ventas de una persona moral, en donde al final del ejercicio no le pagó a una persona física, donde no le entregaron facturas porque, no sé, o sea, muchas situaciones por las cuales puede ser un costo financiero, que al final lo erogó, pero un costo fiscal que pues va a ser muchísimo mayor al 20%. Y digo por esta pandemia porque, derivado de todo lo que se ha suscitado, pues ha habido muchas situaciones en donde va a haber diferencias. Hablando del costo, por ejemplo, en las mermas que hubo, en la depreciación aquí dice que excepto las depreciaciones, pero va a haber una diferencia, a lo mejor eso no aplicaría, pero dentro de nuestra diferencia entre nuestro costo fiscal y nuestro costo financiero, ¿verdad? Todos los pagos que se le hicieron, por ejemplo, a los trabajadores, recordemos el 47 y el 53, de los exentos, ¿no? Ahí va a haber probablemente mucha diferencia y ese costo de ventas, pues forma parte, ese costo de nóminas probablemente forme parte de nuestro costo de ventas si es que somos una empresa, pues que se dedique a la transformación, por ejemplo, pues ahí nuestra nómina del área de producción perfectamente forma parte del costo de ventas. Y si a lo mejor se redujeron los salarios, o sea, todo eso va a hacer que se nos modifique, o sea, que la suma de todo lo que no pagamos, más por X y Z argumentos de esta pandemia, digo, y lo veo por el tema, ¿no? Ahorita, con el efecto que se generó, pues va a repercutir mucho. Entonces,
probablemente haya diferencias mayores al 20%. Y ahorita nada más les pongo el ejemplo del costo de ventas. Tenemos que analizar todos los puntos y rubros de nuestra balanza de comprobación. Entonces, operaciones cuyos registros contables presentan diferencias mayores al 20% entre el contable y el fiscal, ya es un aspecto que tienes que reportar. Esos son los 14 fracciones del 199 de código. Ahora, dice, ya sabemos que es un esquema reportable, que es un asesor fiscal, cuáles son los esquemas reportables, y ahora nos dividen los esquemas reportables en dos. Los esquemas reportables generalizados, que son aquellos en donde la receta de cocina, ¿verdad?, va a ser genérica. ¿Sabes qué? La receta de cocina dice que el pastel de zanahoria se hace así. Masiva, para todos los que quieran comprarme mi receta de pastel de zanahoria, así es. A un grupo específico de contribuyentes o a todo tipo de contribuyentes, aunque requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a ciertas circunstancias, pero obteniendo el beneficio fiscal. Y la segunda, los esquemas reportables personalizados. Son aquellos, dice, que se diseñan, comercializan, organizan, implementan para adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente específico. Es decir, no es un pastel de zanahoria porque tiene que tener la forma de, como lo quieran ver. Tiene que ser muy específico, no va a haber otro igual, porque es una persona que lo quiere, así va a ser único, un pastel único. Aquí nuevamente, bueno, ya lo había comentado hace rato, pero dice el SAT emitirá parámetros sobre los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto a este capítulo. O sea que tal parece que lo estamos viendo muy general, pero todavía nos van a poner parámetros sobre montos respecto a los cuales algunos no van a tener que reportar. Dice, para los efectos de este capítulo, se considera beneficio fiscal el valor monetario derivado de cualquiera de los supuestos señalados en el quinto párrafo del artículo 5A de este código. Hace rato mencioné que el 5A nos hablaba que era un beneficio fiscal, que era la eliminación, reducción o diferimiento de un impuesto. Y si adicionalmente será reportable cualquier mecanismo, o sea, vas a reportar cualquier mecanismo que evite aplicar los párrafos anteriores de este artículo. Entonces, prácticamente, bueno, tenemos que tener cuidado en la información. Sí, está reducida, pero si hay algo que genere un beneficio fiscal, vamos a tener cuidado ahí. ¿Qué debe incluir tu esquema a reportar? Bueno, nos dice que la revelación de un esquema reportable debe de tener el nombre, la denominación de razón social, la clave del RFC del asesor fiscal, si es que lo va a reportar el asesor fiscal, o la del contribuyente que esté revelando el esquema reportable. Dice que en caso de que el asesor sea quien esté revelando a nombre y por cuenta de otros asesores fiscales, también tiene que incluir de ellos su nombre y su información. La fracción 2 dice, en caso de asesores fiscales o contribuyentes, sean personas morales que estén obligados a revelar lo que les comentaba hace ratito también, nada más aquí ya lo confirman en el artículo 200, nos dice, bueno, si son persona moral y son, deben de darme el nombre, el RFC de las personas físicas a las que se esté liberando la obligación. Ah, esta es la de la subordinación. Si tú estás trabajando en una empresa y eres el contador, el auditor, el abogado, pero estás dentro de una empresa y tú no vas a revelar como asesor fiscal, el contribuyente, persona moral, que va a revelar, debe de indicar tu nombre, tu RFC, para liberarte de esta obligación. Esto lo mencioné hace rato, pero aquí está el artículo.
En la fracción tercera dice que debe de ponerse los nombres de los representantes legales de los asesores fiscales y, en el caso de que sea el contribuyente, para el procedimiento, para fines del procedimiento. En la fracción cuarta dice, en el caso de esquemas reportables personalizados que deban ser revelados por el asesor fiscal, igual nombre, razón social del contribuyente, potencialmente beneficiado por el esquema y su clave del RFC. Eso en el caso de que sean revelados por el asesor fiscal. Oye, y en el caso de que sea un extranjero, pues igual identificar su país o su jurisdicción, su número de identificación fiscal, su domicilio fiscal, dice, o cualquier otro dato de localización. La fracción quinta habla en caso de que los esquemas reportables deban ser revelados por el propio contribuyente, también al contribuyente le van a decir tu nombre, tu denominación o razón social, o razón social de los asesores en caso de que existan. O sea, aún así, van a tener que poner esta información. Dice, en caso de que los asesores fiscales sean residentes en México o sean establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, igual, RFC, y en caso de no tenerla, cualquier dato para localizarlos. Luego nos dice, ¿qué debo incluir en el esquema reportar? Porque ya me dijiste que debo reportar, quién es el asesor fiscal, si reporta el contribuyente o el asesor, pero ¿qué debo de incluir? Prácticamente dice, quiero que me detalles, que me describas tu esquema reportable y las disposiciones jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, aplicables. Entonces decimos, bueno, ¿y qué es una descripción detallada? Para ti, autoridad, la autoridad dice, mira, para mí una descripción detallada es que me digas exactamente cómo preparaste el pastelito, o sea, tu receta de cocina, lo vuelvo a poner en ese ejemplo. Cada una de las etapas que integran el plan, el proyecto, la propuesta, la asesoría, la instrucción, ¿cómo fue exactamente? Por eso yo, hace rato que dice de forma tácita o expresa, digo, ¿y si nos vamos a acordar de cómo fue exactamente cada detalle de esta asesoría? Pero bueno, aquí dice eso. O recomendación para materializar la serie de hechos o actos jurídicos que den origen al beneficio fiscal. Eso es la descripción detallada. Descríbeme tal cual fueron pasando estas etapas. Cómo lo planeaste, cómo lo hiciste, cómo lo propusiste, cómo fue que les dijiste que lo hicieras, cómo lo recomiendas, todo. Descríbelo. Dice una descripción detallada del beneficio fiscal, además, porque primero le vas a dar la descripción de las etapas y luego vas a describir detalladamente cómo obtuviste el beneficio fiscal. Además, dice, vas a decirme el nombre, la denominación o razón social y clave del RFC del contribuyente y cualquier otra información fiscal de las personas morales o jurídicas que formen parte del esquema revelado. Además, indicar de ellas cuáles han sido creadas últimamente, por lo menos dentro de los últimos 2 años, o cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido o enajenado en el mismo periodo. Entonces, si estás en esta situación, vas a tener que describírmelo. Vas además a tener que describir los ejercicios fiscales en los cuales vas a implementar, esperas implementar o hayas implementado el esquema. Además, vas a revelar la información en el caso de los esquemas reportables a que se refiere la fracción primera, que es cuando hablamos de que evite compartir información fiscal o financiera entre México y el extranjero, dice, se deberá revelar la información fiscal o financiera que no sea objeto de intercambio en virtud del esquema reportable. Entonces, aquí vas a tener que reportarlo y dice, en caso de que hayas hecho declaraciones complementarias, vas a tener que indicar el número de identificación del esquema reportable que haya sido revelado por otro asesor fiscal. Recordemos que si yo no estaba de acuerdo por mi otro colega,
y presenté una complementaria, pues bueno, vamos a tener que poner aquí la información y la información que considere pertinente para corregir o complementar la información la declaración informativa presentada. También vas a revelar cualquier otra información que consideren relevante y cualquier otra información adicional que la propia autoridad nos solicite. Adicionalmente, dice, en el caso de los mecanismos que sean reportables conforme al último párrafo del 199, se deberá revelar el mecanismo a través del cual se evitó la referida aplicación, además de la información sobre el esquema que proporciona los beneficios fiscales en México. Oye, y ya lo revelé, ¿ya me lo aceptaron? ¿O qué va a pasar? Aquí nos dice el artículo 201 que con el hecho de que hayas revelado un esquema reportable, en términos de este capítulo, no significa que ya quedó o que te lo han rechazado. Simplemente, o sea, la información presentada dice en términos de este título y que es estrictamente indispensable para el funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá utilizarse como antecedente para la investigación de la posible comisión de delitos previsto en el 103 y 113 bis de este código. Básicamente es para los EDOs y los EFOS, ¿no? Para aquellos que tienen operaciones inexistentes, ilícitas o simuladas. Y dice, la información obtenida de conformidad con este capítulo deberá tratarse en los términos del 69 de este código. La información de dichos esquemas se realizará a través de una declaración informativa que la vas a presentar por medios que nos va a decir el SAT cómo y en qué momento deben ser revelados. Prácticamente dice, tienes un esquema reportable generalizado a más tardar 30 días al día siguiente en que realizaste tu primer venta, tu primer comercialización. Oye, ¿qué se entiende mi primer contacto de comercialización? Cuando hayas tomado las medidas que hayas tenido que tomar para que los terceros conozcan que tú vendes ese esquema. 2, esquemas reportables personalizados a más tardar 30 días siguientes a la fecha en la que el esquema esté disponible para la implementación o se realice el primer acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero. Y asesores fiscales y contribuyentes obligados a revelar esquemas reportables podrán hacerlo desde el momento en que hayan terminado su diseño. El SAT va a entregarle al asesor fiscal o al contribuyente un número de identificación fiscal, hace rato lo habíamos mencionado. Vas a necesitar 3 cosas: copia de la informativa, acuse de la declaración y certificado del número de identificación del esquema. ¿Más información? Sí, más información. Dice que la autoridad, aún con todo tu esquema reportable y enviado, puede pedirte más información. Esta información debes presentarla con una manifestación bajo protesta de decir verdad, que no te encuentras en posesión de la misma y tienes un plazo máximo de 30 días a partir del día siguiente que surte efectos la notificación. Y si no atiendes este requerimiento, lo haces incompleto, extemporáneo, te van a sancionar. Ahorita vamos a ver ya las sanciones con lo que terminamos prácticamente. Antes de terminar, rápidamente, obligaciones para el asesor fiscal: entregar a cada contribuyente el número de identificación al contribuyente, que implemente un esquema, igual incluir el número de identificación. Aquí viene en la declaración anual del ejercicio en donde se llevó a cabo ese hecho jurídico, por lo cual se hizo la implementación de ese esquema reportable y los ejercicios fiscales siguientes en donde continúe surtiendo efectos fiscales. Dice, adicionalmente, el contribuyente y el asesor deberán informar al SAT cualquier modificación de la información reportada, o sea, cualquier situación que haya ocurrido, y tiene solo 20 días para dicha modificación. Y los asesores estarán obligados a proporcionar toda la documentación que le pida la autoridad
para efecto que puedan ejercer las facultades de comprobación de acuerdo al 42 de código. Ahora sí nos vamos rápidamente para concluir con las infracciones, y las infracciones nos dice que de no revelar un esquema o revelarlo incompleto, con errores, o hacerlo de forma extemporánea, salvo que lo hagas espontáneo, tiene el asesor fiscal una multa de una infracción de 50,000 hasta 20 millones de pesos. O sea, una cifra que parece que no existe, pues pareciera inconstitucional. No revelar esquema reportable generalizado que no haya sido implementado, hasta 20,000 pesos. Estas son infracciones para el asesor fiscal. No proporcionar ese numerito de identificación de 20 a 25,000 pesos. No atender requerimientos o manifestar falsamente hasta 300,000 pesos. Y no entregar las constancias a tus colegas hasta 30,000. También hay infracciones para, todavía no terminamos, perdón, estas todavía siguen siendo el asesor. No informar al SAT cualquier cambio, hasta 500,000. Y no presentar la informativa que cada febrero tenemos que presentar hasta 70,000 pesos. El contribuyente también está obligado, también lo pueden infraccionar, por no revelar un esquema reportable hasta el 75% del monto del beneficio fiscal, por no incluir su numerito de identificación hasta 100,000 pesos, por no atender requerimiento hasta 350,000, por no informar al SAT por cambios hasta 2 millones. Como ven, está bastante fuerte esta situación, ¿no? De las infracciones. ¿Cuándo empezamos? Enero 2021. Pero dice que los esquemas reportables deben ser revelados, comercializados, diseñados, organizados, implementados o administrados a partir de 2020. Inclusive dice, o con anterioridad a dicho año, cuando alguno de sus efectos fiscales se refleje en los ejercicios comprendidos a partir del 2020. En este último supuesto, los contribuyentes serán los únicos obligados a revelar. Este decreto entrará en vigor entró ya en vigor el 1 de enero de este 2020, entonces, pues tenemos que reportar esta información. Pues, licenciado Carlos, pues por mi parte ha sido todo. No sé si por ahí tengamos algunas preguntas, seguramente van a ser muchísimas. Lo que acabamos de ver es lo que viene dentro de los 6 artículos, solamente vimos 6 artículos de código, y dentro de el paquete económico de esta reforma, y pues seguramente va a haber muchas preguntas, probablemente también muchas respuestas sin responder, porque no hay todavía, falta información que nos debe presentar en reglas de carácter general la autoridad. Pero, pues bueno, no sé si hay algunos comentarios por ahí. Sí, licenciada, hay algunos, entre las preguntas principales, algunas de ellas nos comenzaron a hacer preguntas al principio sobre algunos ejemplos de esquemas reportables que fueron los que ya vimos casi al terminar la sesión, pero unos de ellos más puntuales es sobre, por ejemplo, preguntan sobre operaciones recibidas por servicios costosos, si se considera un esquema reportable, algún soporte o alguna compra de algún servicio que sea demasiado elevado, si se considera esquema reportable o cómo ampararlo. Y bueno, aquí la respuesta sería, si no está dentro de las fracciones del 199, que obviamente no estaría, nos iríamos con el tema de, ¿me está generando un beneficio fiscal? Sí me está generando un beneficio fiscal, entonces tendré que revelar. Ok, y cuestiones del outsourcing, si mi empresa maneja outsourcing, si también debo reportarlo. Bueno, yo les hablaba justamente de ese ejemplo, en donde si el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico, probablemente la empresa diga, no, es que aquí no lo hacemos por un beneficio fiscal, lo hacemos por un beneficio económico, porque, y tienen que argumentar el por qué. Aquí, desafortunadamente, entramos a un tema de certeza jurídica, en donde el tema de materialidad, que apenas se está incorporando al código, yo creo que no tarda en salir este concepto. Justamente ahorita las auditorías están llegando, revisiones electrónicas con este tema, ¿no? De materialidad. Y este tema de no tener, pues,
esa como certeza de que, ¿sabes qué? Es que lo estoy haciendo porque, y yo tengo que dar inclusive el por qué lo estoy, o por qué el beneficio, en este caso, sí es mayor el económico al fiscal. O sea, no necesariamente es fiscal, pero si aquí el beneficio fiscal es mayor, pues totalmente yo diría que sí se tendría que reportar. En caso contrario, no, porque inclusive este punto de la subcontratación o del outsourcing venía dentro de las 14 fracciones, lo quitaron. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no tendría que reportarlo, pero si lo vemos desde el punto de vista razón de negocio 5A, eliminación, reducción, diferimiento del impuesto, ¿qué está pasando con mi esquema de outsourcing? Bueno, ahí hay que analizar. Nada más habría que ver ahí si aplica o no, porque no es una respuesta de que ahorita te diga sí o no por esta situación. Hay que analizar, o sea, ustedes mismos deben de conocerlo, sí deben de saber por qué están aplicando el outsourcing y materializarlo. La pregunta interesante es, ¿y cómo lo materializo? ¿No? Ahí es donde entra el punto. Ok, una pregunta de Juan Pablo. Menciona que tiene una empresa en Estados Unidos y el socio es persona física con una persona moral y no fincó establecimiento permanente, si aún así tendría que reportar. Si son partes relacionadas y están dentro de los supuestos, yo diría que sí. Si es parte relacionada, sí. Porque muchas veces hay un socio, pero es independiente. Dependiendo si tiene el control sobre las operaciones en México o las operaciones en Estados Unidos, dependiendo las partes relacionadas, y dentro de esta fracción de las partes relacionadas, si tiene alguno de estos supuestos son los que tendría que estar revelando. Si no, no. Ok. Preguntan los contribuyentes, ¿qué contribuyentes están obligados a reportar? Bueno, aquí hablamos habla de contribuyentes simplemente, o sea, personas físicas o personas morales. Entonces, cualquier contribuyente que tenga estas características del 199 estaría obligado a reportar. Ok. Que tenga un beneficio fiscal. La palabra clave aquí es, ¿obtengo un beneficio fiscal? Sí o no. Ahora, si no tengo un beneficio fiscal, pero estoy dentro del artículo 199, dentro de alguna fracción de las cuales revisamos, entonces tendría que reportar específicamente esa que me está pidiendo el artículo 199. Ok. Bueno, pues parece que son las preguntas que teníamos por aquí pendientes. Algunas de ellas pues ya las vimos en la sesión. Hicieron una pregunta antes de verlo. Pues nuevamente agradecerle, licenciada, por su tiempo y sobre todo por compartirnos un poco de su experiencia y su expertise aquí con todos los usuarios que estamos por aquí conectados, más de 200 usuarios por aquí de alrededor de la República. No, pues al contrario, muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad y que pues cualquier cosa, licenciado, ya saben también, a través de ustedes, de Cermex Consultores, muchas gracias. Y cualquier duda a través de Cermex Consultores los podemos apoyar. Y aquí comentarles que también la contadora Nancy pues también es experta en implementación de NOM 035, que pues también ya en octubre viene una segunda revisión. Cualquier duda sobre la norma 035 también nos la pueden hacer llegar. El día de mañana les haremos llegar un correo electrónico con la presentación, con el video de la sesión. Cualquier duda que tengan nos la pueden hacer llegar. Ahí en pantalla están viendo nuestros datos de contacto. Somos distribuidor máster de la línea Compaqui y tenemos atención en toda la República Mexicana. Ahorita deben estar viendo un botón en pantalla si alguno de ustedes quiere recibir las invitaciones a nuestros próximos seminarios vía WhatsApp. Pueden registrarse en esa liga para estarles enviando las invitaciones a los siguientes seminarios que nos va a seguir acompañando pues la contadora Nancy. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, contadora. Nos vemos la próxima y que tengan una excelente tarde todos. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Pues nos despedimos, que tengan todos una excelente tarde. Quedamos a la orden para cualquier duda o comentario sobre los sistemas
Compact y que se registren para seguirlos invitando a los nuevos eventos. Y les pedimos también, pues, que compartan todos los eventos que realizamos. A medida que vayamos teniendo más usuarios registrados, pues eso nos ayuda a seguir gestionando estas exposiciones con profesionistas, con expertos en el área. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Carlos Rosales. Nos vemos la próxima.